¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a estos diálogos en pandemia en Humanidades TV. Y el día de hoy vamos a conversar de la nueva constitución que vendrá previo apruebo, que parece ser por la encuesta una cosa relativamente cierta. Y para ello, y para ponerlo en contexto de un poco de la historia constitucional del país, pero muy anclado en lo que está pasando hoy día, vamos a conversar con el profesor Sergio Grez, doctor en historia, académico de nuestra facultad. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto saludarte y muchas gracias por la gentileza de concedernos este tiempo. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Sergio, una quizás pincelada rápida de la historia constitucional, que ya sabemos que es uno de tus temas que has estudiado largamente en el tiempo, pero que es bastante desconocida la historia constitucional de Chile. En general tendemos a pensar que ha habido 3 constituciones, cuando en realidad ha habido 10 y casi 11. En fin, ¿cómo es ese devenir de nuestra historia constitucional? En un breve resumen. Bueno, Chile tiene una larga tradición constitucional, pero contrariamente a lo que dice cierta opinión muy difundida, pero ya no tan compartida por la ciudadanía, no tenemos una buena tradición constitucional. Me refiero a que no tenemos una tradición democrática en la elaboración de constituciones. Los primeros textos constitucionales fueron unos reglamentos constitucionales que se promulgaron durante la Patria Vieja y luego, determinada la Reconquista Española, durante la Patria Nueva, los patriotas se pusieron nuevamente a hacer constituciones. Varias constituciones entre 1818 y 1830, antes de la famosa constitución de 1833. Yo diría que la más avanzada para los criterios de esa época fue la de 1828, que tenía un sesgo marcadamente liberal y que introducía algunos elementos liberalizadores o democratizadores respecto a lo que habían sido los primeros textos constitucionales, que en su inmensa mayoría eran marcadamente elitistas y oligárquicos. Pero esta tentativa de 1828 fue rápidamente descartada porque en 1829 y 1830 los sectores más conservadores de la sociedad, acaudillados por personajes como Diego Portales y el general Prieto, se alzaron en contra de los pipiolos o liberales de la época y descartaron de una plumada, más que de una plumada, a cañonazos, estas veleidades liberales que a su juicio eran improcedentes para las condiciones de Chile y, si lo jugamos bien, para los intereses de los sectores sociales que representaba el bando conservador, fundamentalmente la aristocracia terrateniente y comercial de la zona central del país. Y luego de estas primeras constituciones, tuvimos las 3 más importantes, que son la de 1833, que es el resultado directo del desenlace de la guerra civil algunos años antes, y que fue un traje a la medida del bando ganador, del bando conservador. La de 1925, impulsada por el presidente Arturo Alessandri Palma, que tampoco tuvo una gestación democrática, puesto que este presidente descartó la idea, la promesa, su propia promesa de convocar una asamblea constituyente, y el organismo constituyente finalmente, la comisión que redactó el proyecto de constitución, estuvo conformado única y exclusivamente por políticos nombrados a dedo por el presidente de la República. Y como si fuese poco, como incluso entre estos políticos habían algunas reticencias, porque el proyecto de Alessandri era de marcado sello presidencialista, y eso no le gustaba mucho a los partidos políticos, ni a los conservadores, ni a los liberales, ni a los comunistas, por citar algunos, para vencer estas reticencias que había en el seno de la misma comisión nombrada por el presidente. Convocó el 23 de julio de 1925 al equivalente del comandante en jefe del ejército de nuestros días, inspector general del ejército se llamaba en aquella época, y con un lenguaje
entre sutil y directo en algunas ocasiones, le hizo ver a los constituyentes que el ejército, los hombres de armas, estaban muy preocupados por el hecho de que el proyecto del presidente no avanzaba a buen ritmo. Todo el mundo. Y le pusieron un ritmo específico. Y claro, todo el mundo entendió, y esto lo reconoce hasta un historiador tan conservador como Gonzalo Vial, que fue Exacto. ministro de Educación de Pinochet, de que esta era una amenaza apenas velada de un tercer golpe de Estado militar en menos de un año, porque los militares habían dado un golpe en septiembre del 24, otro en enero del 25, y podía venir un tercer golpe. Sergio, pero hay que esta constitución, perdón, déjame terminar la idea muy corta, esta salió como por un tubo, en un mes se convocó a un plebiscito, no hubo debate nacional, imagínate, en un mes, ¿no es cierto? Pero en el plebiscito participó algo así como el 42% del electorado, que era muy restringido, no votaban las mujeres, no votaban los jóvenes entre los 18 y 21 años, no votaban los analfabetos, y bueno, el texto de Alessandri fue aprobado por una amplia mayoría de esta ínfima minoría de ciudadanos que participaron. Sí, este es un periodo de la historia de Chile, no sé si tú lo compartirás, pero desde el punto de vista de los legos, como yo, de los más entretenidos, por decirlo de alguna manera. Está lleno de matices, lleno de temas, de contradicciones, de ida y venida, porque si bien son los propios militares a través de esta amenaza de golpe los que apuran el que se termine el texto y que se apruebe como se aprobó, pero también es desde un movimiento militar donde nace el famoso manifiesto de la Junta Militar del 24, que es el que quiere convocar a la Asamblea Constituyente. Entonces es un tiempo muy inestable, pero muy interesante de analizar y muy poco, yo tengo la sensación de que muy poco difundido entre la gente en Chile. Así es. Es muy interesante, o nos parece muy interesante, más que otros periodos históricos, no porque los otros carezcan de interés, sino por la relación entre ese pasado y nuestro presente. Probablemente eso es lo que lo hace más interesante a nuestros ojos en este momento de la historia de Chile. Hay una serie de guiños que el pasado parece que nos está haciendo, y por ende las preguntas que los ciudadanos le formulan a ese pasado pueden ser muy, muy interesantes. Efectivamente, los militares jóvenes, yo precisaría, en ese momento de nuestra historia política, no eran reaccionarios, eran reformistas. Estaban más identificados con las clases medias y tal vez incluso con cierta simpatía por las clases populares que con la oligarquía, que vivía un proceso de crisis social y política, crisis que había transmitido al conjunto de la nación y al Estado. O sea, la república parlamentaria se hallaba en crisis y el último empujón para su derrumbe no se la dio el movimiento popular, el movimiento obrero, aun cuando haya contribuido en algo. Fueron estos militares jóvenes. ¿Quiénes son estos militares jóvenes? Carlos Ibáñez del Campo, Marmaduke Grove, una serie de comandantes o capitanes, Millán y otros, que son los que hacen el ruido de sables, claro, impulsan esta irrupción de la oficialidad joven del ejército, ojo, del ejército, no de la Armada. La Armada se mantenía en su tradición oligárquica y muy conservadora, y que en el fondo, a pesar de que estos jóvenes uniformados coincidían en los proyectos de reforma que tenía Alessandri Palma, reforma social, las leyes sociales, tenían otra forma de hacer política, que era una política con sables, fusiles y cañones. Y una vez que fueron, por su propia energía, empujados a lo más alto del escenario político nacional, estamos hablando de los primeros días de septiembre de 1924, se negaron a retirarse y quisieron seguir participando activamente como comité militar en la política nacional ante
justamente pasado a llevar, y quiso renunciar. Finalmente esto se arregló con el Parlamento en un permiso especial constitucional para que el mandatario se alejara, se autoexiliara de Chile y partió a Europa, hasta que un nuevo golpe de Estado militar, el del 23 de enero de 1925, esta vez no de los militares jóvenes contra el poder civil, sino contra los viejos, ¿ya? Contra el generalato, contra el general y el almirante, los militares viejos que habían quedado instalados en la Junta Militar, puesto que los jóvenes consideraban que estos habían traicionado el espíritu, así lo consideraban ellos, de la Revolución de septiembre de 1924, ya que efectivamente los viejos se habían acercado enormemente a las posiciones de los sectores más conservadores de la política chilena. De modo que, como una especie de movimiento destinado a enmendar el rumbo de esta revolución traicionada, entre comillas, los militares jóvenes dieron este golpe de Estado en enero del 23 contra sus superiores jerárquicos, que llamaron de retorno a Alessandri Palma para que terminara lo que le quedaba de su mandato, que expiraba a fines de 1925. No sé. Y es en ese contexto que Alessandri Palma, de acuerdo con los militares jóvenes, lanza la promesa de una asamblea constituyente, lo que generó un gran entusiasmo en el país. Por primera vez, nuestra constitución se discutiría y aprobaría de manera plenamente democrática. Y fue tanto el entusiasmo que desde las filas del propio movimiento obrero, más particularmente del Partido Comunista y de la FOCH, se lanzó la idea de realizar una suerte de ejercicio constituyente previo del movimiento popular, del movimiento obrero, y que fue denominada la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, o Constituyente Chica, como se la conoció, que se realizó en el Teatro Municipal de Santiago durante 4 días a partir del 8 de marzo de 1925. En la perspectiva de los actores sociales y políticos que concurrieron, que no fueron solamente los comunistas y fochistas, se sumaron militantes del Partido Democrático, sindicalistas sin partido, feministas como Amanda Labarca, algunos grupos anarquistas, incluso no todos, porque hubo discrepancia entre ellos, una variedad de fuerzas sociales y políticas que deliberaron no para sustituir a la Asamblea Constituyente Nacional que había prometido Alessandri, sino para aunar puntos de vista respecto de la disputa que este movimiento obrero y popular tendría que ir después a dar a la Constituyente Grande, a la Constituyente Nacional. Hay que señalar que la Constituyente Chica estuvo atravesada por discusiones, enfrentamientos muy, muy fuertes entre distintos sectores que la componían, imagínate, entre comunistas y anarquistas, ni que hablar, ¿no es cierto? Sí. O entre comunistas y radicales, había una diversidad muy grande, como siempre la hay en estos casos, y las disputas solían ser bastante duras, ¿ya? Tan duras eran, contrariamente al mito que idealiza o romantiza esta Constituyente Chica, que se estaban al final prácticamente agarrando a trompadas y la policía tuvo que evacuar el Teatro Municipal y de esa manera terminó la Constituyente Chica. No se pusieron de acuerdo en un proyecto de constitución porque en realidad no se lo proponían, sino que simplemente en una docena aproximadamente de principios constitucionales, de grandes líneas en las cuales todos coincidían, para ir después a la disputa de los contenidos de la futura constitución en la Constituyente Grande. Sergio. Pero bien sabemos, Alessandri olvidó su promesa, la borró con el codo, no hubo asamblea constituyente y la constitución supuestamente más democrática de la historia de Chile, la de 1925, que estuvo vigente hasta 1973, se produjo en las condiciones que hemos descrito ya. Hoy, saltémonos la de 1980, realizada en dictadura, con una comisión constituyente convocada por el dictador del momento,
etcétera, etcétera, etcétera. Con la impronta de Jaime Guzmán se ha hablado muchísimo de aquella, pero a mí me interesaba mucho lo del 25 porque tiene, tú mismo lo decías recién, hay una serie de guiños de ese momento con el momento de ahora. Y en ese sentido plantearse el estallido social que es el origen de este momento constituyente. ¿Cómo se mira con nuestra historia? ¿Cómo se emparenta a lo mejor con otros momentos de nuestra historia? Que nos tiene quizás en el único instante más o menos seguro de hacer un proyecto o de hacer una nueva constitución de una manera bastante más democrática que las anteriores. Me parece que no hay nada similar en nuestra historia al así llamado estallido social de octubre de 2019. No hay una erupción tan grande, profunda, violenta en parte, y persistente como lo que empezó a ocurrir en Chile a partir del 18 de octubre del 2019. No hay nada similar. Azonadas callejeras, motines populares, tentativas de levantamientos, han habido muchas, muchísimas, pero duraban días. La Semana Sangrienta de Santiago, de octubre de 1905, que se origina por la huelga de la carne, o la semana roja, más bien dicho, ¿ya? Que es una semana sangrienta, porque son alrededor de 200 muertos, dura 3, 4, 5 días a lo sumo. La huelga de la Chaucha, un par de días. El 2 y el 3 de abril de 1957, donde sale el ejército a reprimir, puesto que la policía no daba abasto, segundo gobierno de Ibáñez, lo mismo. Nunca ha habido un fenómeno tan extendido, porque es nacional, no es en una o dos ciudades, es en todo el territorio nacional, tan profundo, tan masivo, y al mismo tiempo con contenido político. Es por eso que yo prefiero utilizar el concepto de rebelión popular, más que de estallido social. Porque estallido social nos da la idea de algo espontáneo, sí, esto fue esencialmente espontáneo, claramente, pero algo sin mayor contenido, sin mayor direccionalidad, sin proyección política, sin programa. A pesar de que acá la espontaneidad es el rasgo principal de este movimiento, que no ha terminado, que sigue en curso, con otros ritmos, otras características, dado el contexto, COVID, entre otros, ¿no es cierto? Esto es una rebelión popular, porque hay puntos programáticos. ¿Cuáles? Los que la gente expresaba en las calles y sigue expresando. Son puntos antineoliberales y de superación, en un sentido positivo, de la democracia restringida, tutelada y de baja intensidad que tenemos desde 1990. Es por esto, y ese es mi planteamiento, que si bien es cierto que en lo formal esto comienza como un estallido, porque ¿quién puede negar que hubo un estallido el 18, 19, 20, 21 de octubre y días siguientes? No es menos cierto que la forma, en ciertos análisis, oculta el fenómeno de fondo, oculta el contenido de este movimiento, que es el que acabo de señalar, a mi entender. De modo tal que esto es realmente una rebelión popular, uno de cuyos puntos, y yo diría el punto político más importante, es el de la refundación del Estado de Chile mediante una nueva constitución, pero que no sea como las constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia, sino mediante la vía más democrática, la vía de la Asamblea Constituyente. Eso está en todos los petitorios, en las consignas, en los grafitis, en lo que la gente ha venido declarando en las calles, en las plazas, en los cabildos, en las asambleas territoriales, en las organizaciones sociales, antiguas y nuevas. Sergio, ¿cómo cautelar? Supongamos que la prueba gana, supongamos que la convención constituyente se impone, que es lo que todas las encuestas en esta coinciden todas ahí con un nivel de diferencia extremadamente alto, por lo tanto no debería haber conflicto con eso. ¿Cómo cautelar de que este sentido de rebelión popular, como tú la señalas, digamos, expresada institucionalmente a través de esta asamblea,
se sostenga. ¿Qué debe ocurrir ahí? Y que no termine a trompadas como la constituyente chica de los años 20. Para poder responder la pregunta que me formula Felipe, hay que entender el trasfondo de este proceso constituyente. Cuando digo este, me refiero al proyecto, al proceso constituyente oficial, aquel que sigue los lineamientos del famoso acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que nos comunicaron entre gallos y medianoche en la madrugada del 15 de noviembre, y de la consecuente reforma constitucional que fue promulgada en víspera de Navidad del mismo año. Uh-huh. ¿En qué consistió básicamente este acuerdo? En ceder, por un lado, a la presión de las masas reunidas en las calles y espacios públicos de todo el país, y ceder sobre todo por parte de la derecha más dura, que venía negándose a ello porque planteaba que con reformas constitucionales bastaba y sobraba, puesto que, y eso era el discurso de la derecha hasta fines de octubre del 2019, a la gente no le interesan estas cosas, lo que le interesan son los sueldos, las pensiones, solucionar el problema de seguridad, de la delincuencia, etc. Recordemos que ese era el discurso. Bueno, pues bien, ante este tsunami de rebeldía social, los sectores más conservadores de la sociedad tuvieron que dar un poquito su brazo a torcer y dijeron, bueno, está de acuerdo, proceso constituyente. Y negociaron con gran parte de la oposición, no toda, pero buena parte, ¿ya? Viejos y nuevos actores políticos, un proceso constituyente normado por el Parlamento. Los términos del acuerdo del 15 de noviembre, más otros que se incorporaron posteriormente. Es decir, un proceso constituyente cuyas reglas no las fija la propia ciudadanía, mediante sus delegados electos para una asamblea constituyente, sino que estas reglas vienen fijadas por uno de los poderes constituidos del Estado, el Parlamento, mediante la reforma constitucional. Aquí ya tenemos un primer gran problema. ¿Por qué? Porque, según la teoría democrática, los poderes constituidos, en el caso de Chile, ejecutivo, legislativo y judicial, podrían haber más. Y ojalá que haya más en una nueva constitución. Se derivan del poder constituyente originario que reside única y exclusivamente en la ciudadanía. Ciudadanía que se expresa mediante delegados, ¿no es cierto? Mediante una representación que son los delegados y delegadas a la Asamblea Constituyente. Entonces aquí hay una distorsión antidemocrática muy grande y sobre la cual no se ha puesto el suficiente énfasis. Porque si nos fijamos, este es un elemento adicional, ¿contra quién se levantó el pueblo en octubre, en noviembre, en diciembre y así sucesivamente del año 2019? Entre otros, contra este mismo Parlamento, contra la casta política profundamente desprestigiada, además del gobierno, evidentemente, y en general contra todas las instituciones del Estado, que están absolutamente desprestigiadas. Entonces, ¿a título de qué estos parlamentarios, que reitero, son uno de los poderes constituidos del Estado, norman y le ponen una suerte de camisa de fuerza al poder constituyente originario? ¿Y en qué consiste esta camisa de fuerza? Los dos elementos principales no son los únicos, porque hay otros que tienen que ver con el modo de elección de los delegados constituyentes, el problema de los independientes, etc. Ya, pero los principales problemas que están en el diseño del futuro organismo constitucional, si es que se gane el apruebo, que va a ganar, ya sea convención mixta o convención constitucional, residen en, uno, el inalcanzable quórum de 2/3
de delegados y delegadas en el seno de ese organismo para realizar cualquier reforma fundamental. Evidentemente se va a alcanzar los 2/3 e incluso el 100% del quórum si se habla de cuestiones puramente formales, de grandes principios. El Estado chileno tiene que ser democrático. ¿Quién está en contra de eso? Algunos nazis probablemente solamente, que no van a tener de seguro representación en el organismo. ¿Ya? Todos los chilenos somos hermanos, paz y amor, libertad, igualdad, fraternidad. Todos van a estar de acuerdo. ¿Y eso qué cambia? Nada. Pero en las cuestiones fundamentales, modelo económico, carácter del Estado, subsidiario o un Estado de derechos sociales, fuerzas armadas, volviendo al mismo Estado. ¿Puede ser un Estado empresario, como lo fue antes? ¿O no? ¿O le está prohibido en la práctica? En esas cuestiones, y en muchas más que son importantes, derechos sociales, no va a haber quórum de 2/3. Y la derecha se va a refugiar, como lo ha venido haciendo desde hace 30 años, en estos quórums inalcanzables, porque le basta 1/3 para bloquear. Pero no solo la derecha. Ya hemos visto cómo el sector más conservador de la antigua Concertación le ha aprobado una serie de leyes de rasgo muy retrógrado, represivo incluso, al gobierno de Piñera. Es decir, allí se va a formar un bloque por la conservación del status quo que va a superar largamente el 1/3. Mira, uno de los que mejor ha leído la situación política, un personaje con el cual discrepo en todo, Longueira. Es Pablo Longueira, pues. Sí, claro. Con una claridad y una conciencia de clase burguesa, habría que agregar, pero prístina. Él dijo, tenemos que elegir tantos delegados, que la Concertación elija otros tantos, y vamos a hacer una la derecha y la Concertación. Ese es el proyecto. Entonces, este quórum supramayoritario, contrario a la regla democrática de la mitad más uno, de la mayoría absoluta, es un dique formidable. Y como si fuera poco, los personajes que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre y que después lo apoyaron con sus votos en la reforma constitucional, levantaron otro dique igualmente formidable. Los temas que son tabú, que no van a poder siquiera ser discutidos por el organismo constitucional. Por ejemplo, los tratados internacionales firmados por Chile. Chile tiene más de 400 tratados firmados. De derechos humanos serán 8, no más de 10. Y evidentemente a quienes firmaron el acuerdo no era el respeto a estos tratados de derechos humanos su principal preocupación. No, señor. Eran los tratados comerciales, los tratados de libre comercio que impiden, si siguen vigentes, transformaciones profundas. Un ejemplo. Modelo AFP. Todo el mundo quiere eliminar la AFP y una gran mayoría ciudadana quiere sustituirla por un sistema de reparto más justo, más solidario. Evidentemente, la nueva constitución no va a hablar específicamente de las AFP, pero tendrá que tener en su diseño conceptos que permitan hacer el paso de las AFP a este nuevo sistema de pensiones, a tener un sistema de seguridad social, porque Chile no tiene un sistema de seguridad social propiamente tal. Pues bien, si tenemos que respetar al pie de la letra los tratados internacionales, si estos no pueden ser denunciados,
¿cómo diablos, perdonando la expresión, vas a lograr hacer los cambios si gran parte de las AFP son propiedad de empresas transnacionales, principalmente norteamericanas, que se verían afectadas por estas medidas y que invocarían inevitablemente los tratados de libre comercio? Este es un ejemplo y pueden haber decenas de ellos. Entonces, todo está hecho para dar la apariencia de un cambio y que en el fondo nada cambie. Es decir, nueva constitución sí, con un decorado bonito, con palabras más bonitas, con algunas concesiones menores, pero sin cambio de fondo. De lo anterior, personalmente no deduzco, y quiero que eso quede bien claro, una posición de abstencionismo o de boicot al proceso constituyente, no. Yo creo que hay que participar, ojalá hagan el apruebo, eso está prácticamente conseguido. Voy a votar convención constitucional porque es la forma más amplia que nos permite incidir en el proceso. Y luego, espero que una mayoría de delegados y delegadas efectivamente progresista, efectivamente transformadora, cuando se reúna la convención constitucional, la declare libre y soberana e introduzca como medio de romper con este dique de los 2/3 la figura del plebiscito intermedio, es decir, la convocatoria a la ciudadanía para que ésta dirima, no por 2/3, sino por mayoría absoluta, 50% más 1 de los votantes, todos aquellos puntos que no van a alcanzar y que van a ser numerosos y muy importantes los 2/3 en el seno de la Convención Constitucional. De esa manera podemos avanzar a transformar la Convención Constitucional, que no lo es con las reglas actuales, en una verdadera asamblea constituyente en la cual la ciudadanía pueda expresarse. Profesor Sergio Grez, le queremos agradecer la gentileza de concedernos este tiempo y esta grata conversación. Como siempre, un gusto. Muchas gracias, Felipe. Hasta pronto. Gracias de nuevo y muchas gracias a ustedes, y ya nos reencontraremos en cualquier otro momento en un nuevo diálogo en Pandemia en Humanidades TV.